Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a todos por venir. Bueno, hoy tenemos a Elena Viso, que nos visita. Va a hablar sobre el nudo sexual y el deseo femenino. La presento. Ella es doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires. Es psicoanalista, profesora en enseñanza de la psicología por la UBA. Autora de varios libros, entre ellos Lacan, Deleuze y Lalang, ¿Quién diagnostica el psicoanálisis? Y el aprendizaje como síntoma. Bueno. ¿Cómo están? Gracias por venir. Bueno, estoy desarrollando una expresión. No sé qué les habrá causado a ustedes la expresión nudo sexual. ¿Qué les causó? ¿Alguna pregunta? Mucha intriga. ¿Qué será el nudo sexual? ¿No? Porque sabemos que la enseñanza de Lacan, en los desarrollos de Lacan teóricos clínicos, Lacan recurrió a los nudos a partir esencialmente del seminario 19, donde presenta el nudo Borromeo, y a partir de allí podemos hablar de una clínica Borromeo, una clínica nodal, ¿no? En desarrollo, muy interesante, sobre todo para trabajar también, es muy inclusiva de la psicosis, la clínica Borromeo, la clínica nodal, no la Borromeo en sí. Pero bueno, la expresión nudo sexual no es mía para nada, no me la voy a apropiar tampoco, es de Lacan. Lacan habló de nudo sexual una sola vez, según encontré, siempre lo aclaro, en el seminario 14. Y ¿por qué comencé a utilizar la expresión nudo sexual? En estos últimos meses, sin tenerlo previsto, yo estaba leyendo a Foucault, buscando correlaciones entre Foucault, Lacan, la verdad, el sujeto, hermenéutica del sujeto. Estaba trabajando eso, estaba leyendo eso. El libro de Lush, si el psicoanálisis es una religión, un libro muy interesante. De pronto me ganó la época, me arrastró la época. Y no pude no empezar a leer a Butler, no pude no empezar a leer a Irigaray, al punto de que le di un curso este año presencial sobre la joven homosexual Freud, Lacan y Irigaray. Irigaray ha sido una feminista, ustedes saben, muy relevante, lo es una intelectual contemporánea, y su libro Speculum fue una verdadera revolución feminista en la escuela lacaniana, porque cuando aparece Speculum de Luce Irigaray se produce allí un desencuentro con Lacan y Luce Irigaray deja de ser alumna de Lacan. Speculum es un libro que estoy investigando con María José Binetti, que es filósofa y es feminista materialista, y probablemente el año que viene trabajemos Speculum juntas en un curso de posgrado en la UBA en filosofía, lo vamos a proponer, para leer exhaustivamente ese libro crítico de Freud, del psicoanálisis freudiano. En principio también hay críticas a Lacan, al psicoanálisis lacaniano. ¿Qué encontramos a partir de Irigaray que va a retomar Butler como tradición en el feminismo? Una acusación de que el psicoanálisis es falocéntrico. ¿Ustedes creen que es así? ¿Que el psicoanálisis es falocéntrico? ¿Quién más cree? Bueno, yo estoy trabajando, a mí me gusta mucho esto de responder a objeciones. Entonces puedo apasionarme meses y hasta años, esa fue mi tesis doctoral, la objeción de Deleuze a Lacan, esa fue mi tesis doctoral. ¿Cómo responderle a Deleuze desde el psicoanálisis? La objeción de Deleuze, ¿no? Y acá me está pasando lo mismo. Yo encontré que si uno recurre al libro de Judith Butler, a su tesis doctoral sobre el deseo, donde refiere a Lacan, allí
hay una lectura de Lacan muy sesgada, donde solo elige algunos seminarios y algunos escritos, donde sí hay preponderancia del concepto de falo. ¿Qué ocurre? En el seminario 10 Lacan dice, a la mujer no le falta nada. Y de eso nadie se acuerda. Digamos que la femineidad en Lacan, a la que yo llamo feminidad espinosista, y esto lo voy a desarrollar en un libro que espero que, yo supongo que saldrá este año, lo sumo el próximo, pero ya está muy cerca de estar concluida su edición. Yo hablo de una feminidad espinosista en Lacan. Y justamente leo esta afirmación de Lacan en el seminario 10, a la mujer no le falta nada, que refiere a unas cartas de Spinoza, tiene como referencia una carta de Spinoza, que dice a los ciegos no les falta nada, en sí mismos, digamos, a la mujer no le falta nada, en sí misma. Y es una versión espinosista de la femineidad. No podemos decir que allí sea falocéntrico el psicoanálisis para nada. Pero hay algo más importante aún. Es que si uno sigue la ruta del objeto A en Lacan, que termina escribiendo lo femenino en la fórmula de sexuación del lado derecho, la feminidad en Lacan la encontramos en la ruta del objeto A. Es con el objeto A que respondemos a la cuestión de la acusación de falocentrismo del psicoanálisis. Otra cuestión que postula Irigaray en sus críticas es que como la mujer queda al lado de lo real, lo que es cierto, el registro real es representativo de lo femenino en Lacan, está en desmedro del varón que queda al lado de lo simbólico. Y en realidad los tres registros en Lacan no tienen jerarquía, no tienen un orden de jerarquía. Lo real es menos que lo simbólico. No. Entonces también es otra objeción que podemos responder desde el psicoanálisis. Ahora, el nudo sexual aparece en el seminario 14 cuando Lacan está hablando de sexualidad e inconsciente. Sabemos que desde el psicoanálisis lo femenino no tiene inscripción inconsciente, por lo cual hay un problema, y es que la relación sexual, el encastre femenino-masculino, no hay modo de escribirse ese encastre, esa correspondencia. Pero hay una cuestión, que si uno piensa la práctica clínica del nudo sexual, como Lacan lo llama, el nudo sexual para Lacan está formado de objeto A que representa al sujeto. En el seminario 14 en particular. Si uno piensa la clínica psicoanalítica desde el nudo sexual, y lo que también dice Lacan de que los psicoanalistas nos encontramos ante la escucha de cómo cada sujeto resuelve el problema de ser sexuado. Y el psicoanálisis es inclusivo. Yo no recibo a un paciente y le pregunto, ¿usted cómo se clasifica? ¿Dónde se clasificó? A ver. De ninguna manera. Yo lo escucho, a ver qué le ocurre, qué lo angustia, qué lo complica. ¿De qué quiere hablar? No lo escucho en su clasificación sexuada. El psicoanálisis no hace eso, no clasifica a los sujetos en hombre, mujer y el resto. Recibe al sujeto en su solución propia, en su nudo sexual, en aquel que produce como salida, como solución, que puede tambalear, que si tambalea lo angustia, entonces se va a analizar para volver a producir otra solución. Hay otra cuestión que yo trabajé este año, cosa que no tenía previsto, como me vino a buscar, ¿no? la problemática. Me llevó de la nariz. Yo no sé si un psicoanalista está a la altura de la época, pero que la época nos lleva a los psicoanalistas, seguro. Otra cuestión que trabajé en este curso de la joven homosexual es el caso clínico ese. El caso clínico de Freud es un caso de oro para hablar de la diversidad sexual en Freud. ¿No han leído últimamente los psicoanalistas que están acá? ¿Hay psicoanalistas acá? ¿Lo han leído últimamente a la luz de la época, de nuestra época actual, ese caso? Freud recibe a una joven traída por su padre está totalmente en desacuerdo con la elección de objeto.
Ella está enamorada de una mujer, de una baronesa, muy casquivana, la baronesa, una mujer del mundo, un poco escandalosa, una vida inquieta, digamos. Y el padre está muy enojado con la hija. Yo pensaba, después del curso y pasado, después que lo dicté y trabajamos el texto, etc., el síntoma de la joven homosexual no era la homosexualidad. ¿Cuál era el síntoma? El padre, la relación al padre, por favor. Ese era el síntoma, pero Freud la recibe, es inclusivo Freud. Ella tiene transferencia negativa con Freud. En la biografía de la joven homosexual se lee que ella no lo quería Freud, era antipático. Y era un poco insolente ella para Freud, pero ella no quería estar ahí. Ella estaba ahí para tranquilizar al padre. Pero Freud la recibe. La recibe hasta donde da la posibilidad de escucharla. Después Lacan lo critica y dice, bueno, la dejó caer, la deriva a otro analista. La joven homosexual no cambió su elección de objeto en toda su vida. Fue una mujer longeva y siempre fue homosexual. Y ahí Freud, sea sincera, hay que escribir un caso que podría ser un fracaso clínico visto clásicamente. Hay que escribir y decir, no hay modo de torcer la decisión de un sujeto cuando elige su sexualidad. Y ahí habla las tres variables, que son el cuerpo, la del estilo femenino masculino, ahí es binario, sí, bueno, estamos en 1919. Y la elección de objeto. Y las tres variables se combinan de modos totalmente distintos. Hay distintas posibilidades de combinatoria. Y ahí no tenemos binarismo. Es inclusivo cuando habla de eso. Y habla de la homosexualidad femenina, la homosexualidad masculina, en 1919. ¿No? Es interesante, sería muy interesante releer ese caso clínico, que es un caso de sexuación, como yo digo, porque sexuación es una expresión de Lacan, una palabra que inventa Lacan para hablar de la elección, el acto de decidir, cuando un sujeto decide su sexualidad, digamos, sus identificaciones, dicho un poco más. Es el caso por excelencia de sexuación de Freud. Y es un caso que yo no sé si fracasa. Hoy se podría ver como un fracaso, yo creo que no, porque fue un caso muy ilustrativo de la época y fue pionero en inclusividad. Freud no dice, yo no la recibo porque esta joven es perversa, no está alineada con la moral de la época, no se corresponde con mi teoría, entonces le eludo, como podría ser cualquier científico. Bueno, no quiero ver algo que me cuestione la teoría, entonces la saco de... No, escribe sobre el caso al año siguiente, de las dificultades que le trajo y de esta pluralidad, porque uno puede decir, bueno, en Freud la bisexualidad constitutiva es ilustrativa de la diversidad. No solamente la bisexualidad, el caso de la joven homosexual lo es cuando habla de las variantes de la sexuación, ¿no? Dicho de Lacan, y habla de la organización genital sexual adulta, que es la primera vez que lo hace. Después escribirá la organización genital infantil unos 3 años después, ¿no? Y de ahí surgen las fórmulas de la sexuación, de algún modo, de Lacan. Es un origen freudiano de las fórmulas. Así que bueno, el uso sexual es una expresión de Lacan, no mía, pero es única y me gustó mucho sacarla a pasear, digamos, sacarla a la discusión, sacarla a la conceptualización. Es del 12 de abril de 67. Dice, lo que introduce necesariamente, aunque paradojalmente, este nudo sexual de donde se sustrae, se nos escapa el acto, que hace por ahora nuestra interrogación. El lazo que esta A representa, soporta y presentifica desde un principio al sujeto es el mismo que aparecerá en el intercambio, como sirviendo de objeto que tocamos en la dialéctica de la cura bajo el nombre de objeto parcial. O sea, el nudo sexual está formado de objeto A, que representa al sujeto. El nudo sexual de cada quien es la propia manera de vivir en el cuerpo su erótica singular, digo yo, no propongo. Es la solución de cada uno ante el problema de ser sexuado. Vuelvo a citar a Lacan, ¿hay en el acto sexual algo donde según la misma forma el sujeto se inscribiría como sexuado, instaurando en el mismo acto su conjunción al sujeto del sexo opuesto?
es claro que toda la experiencia analítica habla en contra. Nada en ese acto deja de testimoniar que solo podría instituirse en el discurso donde cuenta ese tercero. O sea, no hay modo de inscripción. Hay soluciones del caso por caso, bajo la forma que cada quien adopte. Como analista, si yo recibo un paciente, le pregunto, ¿cómo te clasificas? La verdad que no. Si surge, si se problematiza, si habla de eso, surgirá, pero no tengo por qué meterme en eso. Ahora bien, estas críticas al psicoanálisis como falocéntrico plantean un problema, porque el deseo, si está comandado por el falo simbólico, el deseo debería ser comandado por el falo simbólico masculino. ¿Hay deseo femenino? Lacan habló del deseo femenino. Sí. Pero hay una definición que no me conviene, me argumento, pero la voy a decir igual. El deseo femenino para Lacan es el deseo de pene por excelencia. Ese es un planteo temprano de Lacan. Ahora bien, como la mujer es no toda, hay una parte que no está en relación al falo de la mujer. Una mujer no toda está en relación al falo. Hay una parte no fálica en la mujer. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Cómo pensamos eso? Entonces, ahí me puse a pensar en el deseo femenino. Teóricamente, por fuera de la regulación fálica. Y me acordé de una tesis doctoral recientemente publicada de Julieta Di Battista. Ustedes la conocen, ¿no? Que se llama El deseo en la psicosis. Julieta Di Battista argumenta que hay deseo en los psicóticos, aunque sea por fuera del falo simbólico. Bingo, dije, este es mi recurso. Ya está. No significa que la mujer sea psicótica o una mujer lo sea, sino que si yo puedo argumentar, si Julieta de Battista pudo argumentar en la clínica de los melancólicos o de la melancolía, que hay un deseo por fuera de la función fálica en la psicosis, también es posible pensarlo en la feminidad. La parte no fálica de una mujer es posible pensarla en el nudo. Es sintomáticamente con H. Sintomáticamente con H. Que es una de las salidas que elige Julieta Di Battista para el deseo de la psicosis. Ella tiene 3 opciones para el deseo de la psicosis. Encontró 3 formas, una mortificante o antigónica, la segunda delirante, de realizaciones de deseo, y la tercera sintomática, ¿no? Recién estuve en la Universidad de Buenos Aires en la jornada de escuela francesa y yo no creo en la sincronicidad en esas cosas, pero la mesa que compartí con mis colegas para trabajar mi texto que leí recién, que era sobre el ausentido como éxtimo, era una mesa que hablaba de tejidos, gracias, que hablaba del tejido, del bordado, del sintón. Es bárbaro para lo que yo vengo a hablar ahora acá. Porque si Lacan habló de nudo sexual en el seminario 14 y habló de deseo femenino, lo ha considerado el deseo femenino, ¿dónde es que Lacan va a hablar de trenza y feminidad? En el seminario 21. En el seminario 21 Lacan va a decir que lo masculino es del orden de lo uno, de la cuerda sola que gira,
y que la trenza, que admite más de un elemento, es propio de lo femenino, el tejido femenino. El tejer trenza es típico de la feminidad. Si hay una mujer, dice Lacan, la mujer no existe, sabemos. Si hay una mujer, es trenza, cuando la representa en topología. O sea que hay todo un camino que podemos considerar en el objeto en Lacan, el deseo femenino, el nudo sexual, que podemos, donde podemos estacionar el seminario 21, ya con los nudos y las trenzas, para pensar lo femenino en Lacan, y hay todo un desarrollo teórico en el que podemos evidenciar que el psicoanálisis no es falocéntrico, que hay un montón de elementos, una cantidad de elementos topológicos, lógicos, de jerarquía igual a la masculina, en la que podemos situar esa feminidad espinosista de Lacan. El tema del trenzado, ustedes sabrán, o el tejido, no es solamente que relaciona a Lacan con la mujer o una mujer, lo femenino, también está en Freud, en la conferencia 33. ¿No? Lacan dice, el tejido ha sido un aporte de las mujeres a la civilización. O sea que el tejido también es tiene un antecedente de Lacan en Freud en la conferencia 33 de la feminidad. Entonces, lejos de ser falocéntrico el psicoanálisis, es una práctica clínica inclusiva que se preocupa por cómo cada sujeto resuelve a su propia manera el problema de ser sexuado. Y eso es por la vía de los nudos. Los nudos son la vía óptima para pensar esas soluciones de cada sujeto, soluciones que pueden caer, fallar por momentos, hacer que el sujeto vuelva a consultar ante la angustia, que vuelva a analizarse, que cambie de rumbo, que adopte distintas opciones, adopte distintas modalidades sexuales. Butler, admirable intelectual, pero que tanto en su tesis doctoral sobre Hegel como en El género en disputa y cuerpos que importan, selecciona de Lacan textos y escritos que no son ni el seminario 10 ni el seminario 20. Digamos, ella elude, ignora todo lo que yo estoy citando ahora, ¿no? La fórmula de sexuación, el seminario 21, el seminario 10, el modo en que Lacan define la feminidad como plena, digamos, a lo Spinoza. Eso Butler lo elude. Y es interesante traerlo a la argumentación, para que no, digamos, para poner en discusión esta acusación de falocentrismo. Falocentrismo es un término de Lacan de una cuestión preliminar. Lacan habla de falocentrismo de una cuestión preliminar y después ese significante le vuelve como crítica en los años 70. Otra cuestión, otra insolencia mía, que es como un adelanto del libro. El libro se llama El nudo sexual en cuestión. No el género, sino el nudo sexual, que es el centro de la clínica, digamos, en mi propuesta. Otra insolencia mía es que yo digo que Butler, cuando pone en cuestión los géneros, sin saberlo se convirtió en psicoanalista. Fue una psicoanalista a escala. Porque si pone en duda las clasificaciones sexuadas, hay una cantidad de identificaciones que tambalean, ¿no? Fue un acto analítico, sin saberlo, lo que hizo con el concepto de género. ¿Dónde desliza Butler el concepto de género en el psicoanálisis? En su tesis doctoral, antes de El género en disputa. En la tesis doctoral sobre Hegel ya habla de género cuando habla del Edipo. Y género no es un concepto psicoanalítico, lo introduce ella como crítica. Pero cuando ella cuestiona las identificaciones sexuales y aparece, para su sorpresa, 10 años después, dice, no podía creer que esto tuviera el efecto de que trajera toda esta irrupción de lo queer, ¿no? Es un acto analítico. Tirar por la borda, explotar, dinamitar la clasificación binaria tradicional.
Y también es psicoanalítica cuando habla de las prácticas sexuales, porque las prácticas sexuales de los sujetos son sus soluciones, sus nudos sexuales. Es Foucaultiana, claramente Foucaultiana, cuando habla de prácticas, y también es psicoanalítica, al ver la singularidad, la pluralidad de posibilidades que existen en la vida humana. El inconsciente, dice Lacan en el Seminario 14, no dice la sexualidad, no habla de sexualidad, porque no tiene cómo, no tiene significantes para hablar del encastre sexual. Lo hace por metáfora y metonimia a través de los objetos A. Y el objeto A tiene una relación de metáfora y metonimia con lo sexual. Y yo traje un ejemplo clásico, que es la mirada de Beatrice en la Divina Comedia, ¿no? La mirada, unos objetos A que sabemos que se consideran como tales, es un objeto que ha desplegado en el campo del arte, en distintas ramas del arte, pero también en la literatura, ¿no? En el poema de Dante. Decía Borges, creo que no tengo exactamente la referencia, pero la voy a buscar, que toda la Divina Comedia estaba escrita alrededor de la mirada de Beatrice. Es la pregnancia del objeto A, los modos de objeto a través de los cuales el inconsciente habla la sexualidad, no de otra manera, no hay modo de que sea distinto que eso. Creo que es un hermoso ejemplo, y tenemos múltiples ejemplos en el arte para hablar de los objetos A como causa de poesía, la poética de la sexualidad, ¿sí? No hay otra manera de hacerlo. Hay en la cuestión del nudo sexual y el deseo femenino, un ejemplo muy interesante en esta crítica que yo les decía que Irigaray hace, volviendo a Irigaray a la joven homosexual, en su libro Speculum. Dice Irigaray que Freud, la voy a leer ahora en directo, no pudo concebir el deseo de una mujer a otra mujer. Entonces masculinizó a la joven homosexual. Dice Irigaray, nada se ha revelado ni enunciado sobre la especificidad del deseo entre mujeres, que la mujer pueda desear aún igual a ella, a alguien del mismo sexo que también pueda tener apetitos de auto o de homosexualidad. Eso no puede comprenderse aparte de que es inadmisible. Eso rara vez lo encontramos en esta historia falocéntrica, el caso de la joven homosexual contada por Freud, en la que el valor se reserva al pene o a sus equivalentes, y en la que no es fácil situarse fuera del sistema, fuera del comercio. Esta es la crítica de Irigaray, que Irigaray es feroz con Freud en su libro. ¿Alguien leyó el libro acá? ¿Alguien ha leído el libro? Sí, Donicila. Sí. Es de un coraje extremo. Me refiero habiendo sido ella psicoanalista en la escuela de Lacan. Pero también tiene muchas cuestiones objetables. Y acá hay una cuestión en esta objeción de Irigaray al modo en que Freud leyó el caso de la joven homosexual, que tiene que ver con el deseo femenino. Es todo un tema a tratar en Speculum, el deseo femenino y los elementos con los que cuenta el psicoanálisis para hablar de eso. Este libro se publica en el 74 y es la tesis doctoral de Irigaray. Y está en la época en que Lacan desarrolla, el 21, está en la época en que Lacan desarrolla la trenza en lo femenino y da como más posibilidades de pensar lo femenino en los nudos. Pero también está en la fórmula de sexuación, está también en la época en que lo femenino cae al lado derecho.
Si yo entro en la fórmula de sexuación por el lado derecho, por el objeto A, puedo leer muchas otras cosas que siento en la tradición por el lado izquierdo, que es el lado del falo simbólico. Tengo otras cuestiones a leer la feminidad en el psicoanálisis. Mi desafío en el que yo estoy embarcada, inevitablemente, porque como les decía me llevó la época, es ir encontrando en el psicoanálisis todos aquellos elementos, conceptos, recursos, argumentos que desarrollan lo femenino y la feminidad como solución más allá del falo simbólico. Bueno, quería preguntarles si tienen algún comentario, pregunta. Sí. Patricia. ¿Te doy el micrófono? No sé si llega, me parece que no llega. Vente acá. Bueno, en principio hablaste del modo espinosista y me gustaría que nos cuentes por qué. Respecto de lo falocéntrico, bueno, básicamente yo misma pensaba con esta cuestión si el psicoanálisis era falocéntrico, si no era inclusivo. Yo pensaba, si se trabaja con el significante, o sea, necesariamente uno está trabajando con lo que el paciente dice, no con su posición sexuada. Pero respecto de lo falocéntrico, la pregunta es, en la fórmula de sexuación, ¿cómo pueden no ser falocéntricas? Si bien entiendo que Lacan pone el lado derecho y que en el lado derecho pone un montón de cosas, la mujer tachada está en relación con el significante de la falta del otro, pero también al falo. Entonces te pregunto por la otra pata y te pregunto cómo puede no ser falocéntrico. No estoy diciendo que yo piense que lo es, pero ¿cómo puede no ser falocéntrico si Lacan dice del lado que se ubica en relación al falo? O sea, del lado que se ubican los seres hablantes, del lado mujer, ¿viste? Cuando dice eso en el 20, ¿no? Bueno, eso, por ahora. No, quédate acá. Tenemos confianza con Patricia. Tengo unos videos de YouTube de clases que he dado y Patricia siempre participa. Ya somos como poco y tico. El psicoanálisis sería falocéntrico si fuera cierto que el universal fálico es, o sea, si fuera verdadero el universal fálico. Si fuera cierto que todo tiene todo X y de X. ¿Se entiende? Ahí sí sería falocéntrico. Si el universal fálico fuera verdadero. Pero ya está falsado, el universal fálico ya está falsado desde el año 23. Cuando el niño descubre en sus investigaciones que no todo tiene pene. Y ya aparece en Freud, en 1923. Ya está falsado. Está la idea de que hay un universal fálico que es falsable, falso, y después está todo el resto. Creo que a partir de ahí, lógicamente, no se puede sostener un psicoanálisis falocéntrico, cuando el todo fálico está falsado desde el año 23. ¿No? Sí, me acuerdo de la última clase de esta de YouTube, no la anterior, cuando hablaste. No, me había encantado cuando pusiste la fórmula de sexuación y relacionaste con la cuestión del Edipo, cuando el nene descubre que la nena no tiene, que yo creo que te dije, qué bárbaro que Lacan leyó eso. Claro. ¿Otra pregunta? A ver. No, y bueno, el tema ese de la otra pata que va al falo, pero bueno, ya... ¿Se animan a preguntar? Sí, tienen muchas cosas que decir ustedes, ¿o no? Lo de Spinoza. Bueno, en cuanto a Spinoza,
El concepto de real en Lacan, en el seminario, en los primeros seminarios, es un concepto de lo pleno de lo real. La plenitud de lo real, sabemos que Lacan leía Spinoza. Y es en Spinoza, la filosofía, la doctrina filosófica, donde encontramos la plenitud de lo real, ¿no? En la concepción espinosista de ese Dios matemático, es un real todo que en la versión de lo real de Lacan remeda a Spinoza. Digamos, hay correlaciones entre la ontología espinosista y el real lacaniano. Eso es a partir del seminario 5. En el 10, cuando Lacan dice a la mujer no le falta nada, vuelve a remitir a esta concepción espinosista de la plenitud de lo real. Y como les decía, hay una carta de Spinoza que da como ejemplo de que a un ciego, por dar un ejemplo, no le falta nada en sí mismo, es en sí mismo completo. No por ser ciego es incompleto, en sí mismo es completo. Es una versión espinosista de la plenitud de lo real, que Lacan adopta para la feminidad. Son correlaciones establecidas entre la filosofía y el psicoanálisis. Por ahí estaría bueno esto de en sí mismo, aclararlo un poco, ¿no? O sea, entiendo que, bueno, que es en sí mismo. Si yo comparo a un ciego, hay un dicho que dice, hay dichos, hay refranes al respecto, pero si yo comparo a un ciego con una persona que ve, ahí sí estoy estableciendo en la comparación un en menos del lado del ciego, ¿sí? Porque no ve y el otro sí ve. Pero el ciego en sí mismo, si yo no lo comparo con otra cosa, no le falta nada. Es en sí mismo tal como es la plenitud del ser, el ser pleno. Lo real es eso. Como lo real no admite lo simbólico, lo real es reacio a lo simbólico, tampoco admite comparaciones. Lo real es en sí mismo. Y no tiene en sí mismo, siendo en sí mismo, sin comparaciones con otra categoría u otra cosa, no le falta nada a lo real. Ese sería el razonamiento básico. Bueno, una inquietud personal. No, me gustaría que nos cuentes un poquitito del ausentido, que dijiste que está en relación a esto. Entendí que es por el lado de la trenza, pero bueno, nada, tengo curiosidad por eso que presentaste hoy. El tema que presenté hoy en las jornadas de Escuela Francesa de la UBA es una variable del concepto de sentido. El ausentido aparece en el Etourdi, en el Atolondré dicho, como ausencia de sentido, y aparece como un agujero, dice Bárbara Cassin, entre sentido y sin sentido. Es una de las tres negaciones del sentido: el fuera de sentido, el ausentido y el sin sentido. Y el ausentido es lo propio de la falla sexual, que no haya escritura de lo femenino en el inconsciente, que no haya acto sexual representable o logicizable, que no haya simbólico para nombrar el acto sexual. Esa falla sexual que problematiza el sujeto sexuado produce un ausentido, que es un vacío, un silencio que yo llamo éxtimo, que es el gran dolor humano, ¿no? Hace poco, para un curso que estoy dictando a distancia, la transferencia en la enseñanza de Lacan, volví a leer El banquete de Platón y el mito de Aristófanes. Aristófanes era el único del banquete que era dramaturgo, era un comediante. Y dice Lacan en el seminario 8, solo un comediante puede hablar del amor tan trágicamente como Aristófanes, cuando habla del mito del andrógino. Y lo cómico del andrógino era el modo que caminaba, ¿no? Era como clownesco, dice Lacan. Y lo parten en dos. Y las mitades no volverán a fusionarse en la tierra, ¿no? A partir de esa partición. Y eso, dice Lacan, eso es trágico, esa es la tragedia, ¿no? La parte trágica de la tragicomedia del andrógino.
El ausentido es esa fisura, esa separación de imposible fusión entre un hombre y una mujer, por ejemplo. Hoy cuando llegamos... No son malos, no me preguntan nada. Hoy cuando llegaba con Lili y me preguntó Lili el título del trabajo que ibas a presentar, entonces se lo dije y me dice Lili, bueno, hay que ver qué es para ella lo femenino. Y me dice que el concepto es difícil, ¿no? Es difícil de por sí. Entonces, porque está lo femenino, la feminidad, eso. Yo no tengo conceptualizado lo femenino. Sí, una vez que empecé a estudiar, que hice un curso de clínica nodal con Verónica Buchanan y Tomasa San Miguel en la UBA para estudiar clínica nodal. Cuando empezamos a trabajar los afectos, ¿no? entre imaginario y real, ahí se me empieza a armar más esto que está por fuera de lo simbólico, ¿no? El campo de los afectos, lo irreconocible. Yo estoy de acuerdo con Lacan, que las mujeres somos más valientes, y él ahí refiere a Melanie Klein en el 22, porque todos dicen que Lacan no la quería Melanie Klein. No es cierto. No. La reelogió en el 22, que era valiente, que tiene una relación salvaje con el inconsciente. La elogia. Tenemos esa cosa salvaje las mujeres de, bueno, ¿no? menos guarecidas, no sé cómo se llama, más expuestas, más arrojadas, más del lado de los afectos. No quiero generalizar, porque es el caso por caso también, ¿no? Son también representaciones binarias, de algún modo, ¿no? Y yo quiero volver a la idea del modo sexual, ¿no? A lo que cada uno resuelve con su vida, como, digamos, es su síntoma. Ahí te quería hacer una pregunta, ¿no? Un poco volviendo también a la práctica, porque vos hablaste de lo que es la teoría, si es falocéntrica o no, y bueno, eso también repercute en lo que es la práctica que llevamos adelante los psicoanalistas. Y tomando un poco esto de la definición de lo que sería la sexuación para Lacan, y es cómo cada sujeto resuelve, ¿no?, su ser sexuado, la pregunta que me hago y que también te transmito a vos es ¿qué hacen los psicoanalistas con cómo cada paciente resuelve su ser sexuado? Que a lo mejor ahí un poco pensando en lo de tu pregunta del falocentrismo y también otras que vinimos trabajando acá, de si el psicoanálisis era heteropatriarcal o no, y otras más que se arman, desde que los feminismos interpelan al psicoanálisis, creo que a lo mejor también por ahí, ¿no? Digo, una cosa es la teoría que sustentamos y otra cosa también qué hace el psicoanalista con esto, ¿no? Digo, como con lo que cada uno hace con su ser sexuado, digo, cuando recibe. Vos creo que distinguiste muy bien lo que es la teoría. Yo voy por el lado de la teoría, que traje conceptos, articulaciones, conjeturas, proyectos de investigación que me va llevando. Les voy a contar una anécdota del año pasado. El año pasado me invitaron a un congreso en la UBA Sociales a hablar de acoso sexual en el trabajo. Yo trabajo teóricamente he enseñado y cuestiones que tienen que ver con la vida del trabajo y el psicoanálisis también. Y habíamos hablado, yo el panel, éramos profesionales, dos psicoanalistas, un abogado, era una mesa interdisciplinaria, y en un momento se pone de pie una chica trans y nos acusó de binarios a todos. Yo dije, yo no
no soy binaria, dije, no, de alguna manera. Acá estoy. Hace un año que estoy hablando de esto. O sea, creo que la época, no solamente la época fue lo que se leo en las redes sobre feminismo, sino fue una chica trans que me trató de binaria, ¿no? A todos nosotros. Y a mí me hizo una pregunta que apunta a lo que vos me estás diciendo. ¿Cuánto de esto hay en la práctica clínica? Yo no puedo, y no estaría en condiciones ni debería hablar la práctica de mis pares, digamos. De hecho, vieron que en las redes siempre está el que sale del dueño de la ética. Esto no es ético, esto no es ético. Y a mí me tienen recansada los dueños de la ética. Harta me tienen. Los tribunales de la moral y la ética de sus colegas. Horrible. Y siempre piden permiso, no quiero ofender, y después, ¡pum!, mandan cualquiera. Y a veces me agarra la tanada, la identificación italiana, y me reprimo. Yo no puedo hablar de... digamos, no toda tana, bastante. No puedo hablar de la práctica de mis colegas, que hay de distintos estilos, generaciones, escuelas, tradiciones, instituciones, porque también está la identificación institucional de cada los analistas, las tradiciones institucionales. Pero, digamos, si uno va a la clínica y viene el paciente, uno lo escucha en lo que le pasa. Si uno le da instrucciones de lo que tiene que hacer, no es psicoanalista. Claro, psicoanálisis no sería binario. No, la práctica, la escucha clínica, el discurso analítico, donde el objeto A es la gente. Uno está escuchando lo que le pasa a ese sujeto, como dice acá en el seminario 12, cómo resuelve, voy a decir rebusca, cómo se las rebusca, le voy a porteñizar a la carne, cómo se las rebusca con el problema de ser sexuado. Y uno escucha al paciente que viene con su problema y por ahí no es ese el problema que trae. Hay moralistas. Ahora, un psicoanalista que ocupa el lugar de analista no tendría por qué ejercer ninguna moral. Y yo creo que Freud dio lecciones de eso con el caso de la joven homosexual. Cuando dice en su escrito, no hay modo. Le dije al padre de la paciente, no hay modo de... Por más que uno intente, la decisión está tomada. No hay modo de cambiar eso, no hay por qué hacerlo de algún modo. Y eso es 1920. Freud da, malhumorado con el caso, seguramente, como le pasaba con sus pacientes, los supuestos fracasos de Freud, los que él habla, están fundando el psicoanálisis. Ahora, un psicoanalista que se precie de tal, si no hace terapias de otro tipo, terapias morales, otra cosa, pero un psicoanalista que se precie de tal no debería instruir al paciente para que, debemos intentar torcerle una decisión o jugarlo moralmente ante una elección. Sí, cuando te preguntaba estaba pensando en que terminan algunos clasificando según qué estructura también... al ¿no? prejuicio de que las personas trans son psicóticos. Por ejemplo, o en una época que la homosexualidad era perversión, digo, porque después también fue cambiando, ¿no? Digo, Lacan dice de la joven homosexual que lo perverso de la joven homosexual era buscar el falo en un sujeto que no lo tenía. Pero dice eso de... Yo no encontré que trate de perversa en sí misma, por ejemplo. No, por eso te digo, una cosa es Lacan y otra digo la práctica, por eso no te invitaba a que hablaras de los colegas, sino de cómo llevamos... Si hubiese una investigación cuantitativa imposible de hacer, sería imposible de hacer. Igual hay conceptualizaciones escritas, hay videos, digo, hay gente que realmente tiene una posición respecto de la patologización de este tipo de resoluciones, digamos, ¿no? Hay gente que no escucha perversos en la clínica y hay otros que sí, que deciden no atender perversos y otros que sí que los atienden. No me refiero a la cuestión sexual, al perverso como estructura, ¿eh? Hay gente que no quiere atenderlos y hay gente que sí, que son decisiones. Ahora, yo no haría un análisis del discurso de mis colegas a ver quién está pasado de moda, quién metió la pata. Yo no lo haría tampoco. Sé que hubo polémicas últimamente sobre estas cuestiones. Yo siempre fui, es una cuestión mía personal, ya mía de...
de mi vida familiar, esto de la inclusividad, ¿no? Es algo que yo heredo, felizmente, hoy me viene bien, digamos, está de moda. Pero bueno, hay una cuestión de estilo que yo para mí es algo como indudable, no me lo cuestiono porque lo traigo conmigo, me fue transmitido. Yo no haría un análisis del discurso de mis colegas respecto. Yo le diría que a cada sujeto haya elegido lo que haya elegido para su vida sexual, que al elegir al analista esté atento, que elija al analista, que lo haga o que se vaya de ahí donde no se siente cómodo. Porque los pacientes hacemos eso, digamos. Cuando el analista no nos está escuchando, chao, nos vamos. Es la única indicación, la única cosa que le diría a un sujeto que se analiza, cualquiera sea su modalidad, su nudo sexual, cualquiera sea el nudo sexual que haya tejido e inventado, que si un analista le da instrucciones de lo que tiene que hacer su vida sexual, que migre. Nada más. Pero no estaría en condiciones no lo haría. Porque uno también tiene como analista, uno es un sujeto también, ¿no? Entonces, bueno, no me pondría en juez moral de... Yo sí. No, para mí un analista que le da instrucciones a un paciente no es analista directamente. Por eso es que no sé si es moral eso. No es la ética del psicoanálisis. Digamos, la ética del psicoanálisis es otra. Es acompañar el deseo del sujeto. No andar preformándolo, diciéndole qué tenés que hacer. Las nenas de rosa y los nenes de celeste, ¿no? Como en Brasil. No, eso no. Nada que ver. ¿Preguntas? Sí. En relación... Vení. No sé. Vení, acá que el micrófono, vení. No, vos no te vas, vení. Va sumando gente ahí. Si no es aburrido. Bueno, ¿Tu yo... nombre? Narela. Te tengo en Facebook. Sí. Somos amigos desde ayer. Narela sabía que yo venía, entonces me pidió amistad y yo lo acepté. Qué bueno que dicen venir porque me parece re interesante el tema. Como esto del nudo sexual como soluciones singulares en relación a la no relación sexual. Y quería preguntarte si el nudo, que si lo pensamos desde la clínica Borromea, que incluye los 3 registros, ¿cómo podría pensarse en relación al género, que sé que no es un concepto del psicoanálisis, pero cómo podría pensarse la identidad de género también como nudo singular? O sea, ¿cómo se pueden pensar los 3 registros en relación al género? No sé si se entiende la pregunta. El tema es que género no es un concepto de psicoanálisis. Yo diría que yo sería más queer ahí. Hay alguien que se va a enojar mucho con lo que estoy diciendo, pero le pido disculpas. Yo ahí soy queer, o sea, cada uno hace lo que puede, lo que le sale, lo que le gusta. No clasificaría. Y ahora me vuelve a la memoria el idioma analítico de John Wilkins. ¿Vieron la clasificación estrafalaria de la que tanto se reía Foucault en Las palabras y las cosas? Hay clasificaciones. El mundo es... pretender clasificar o encerrar el mundo en binarismo... Yo en ese sentido soy más de lo queer, de que cada uno se pone el nombre que quiere. Yo sé que es medio exagerado. Sería muy exagerado, pero yo hace, 12 años planteaba que cada sujeto tiene el diagnóstico que le da su inconsciente. Miren qué extremista, ¿no? Pero bueno, lo que vos me decías, nudo Borromeo o no nudo Borromeo, según corresponda a la estructura, el nudo sexual se lo da a cada uno y le pone el nombre que su inconsciente le da. Yo diría que es un nombre que su inconsciente produce, más que un género. Digamos, el género no es un concepto, la que introduce el concepto de género en el psicoanálisis es Butler en su tesis doctoral sobre Hegel y Garay antes que ella en Especulo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, se queda acá. Seguimos sumando gente. No, que sí van a ¿Más? vino. ¿Por qué?
Alguien que disienta, alguien que diga no estoy de acuerdo. A mí me quedó como un poco en el tintero esto que vos decías, que bueno, Garay plantea esto del deseo entre las mujeres y me parece que me quedó corto, a ver cómo lo uniste con... Decía que Freud no llegaba a concebir deseo entre mujeres, que tenía que haber falo en la dialéctica del deseo entre cualquiera, pero que era imposible, inconcebible para él, era imposible de entender para Freud, que dos mujeres desearan lo femenino entre sí. Y ahí yo digo, deseo femenino. De deseo femenino hay muy poco escrito. Lacan hace algunas menciones en su obra. Como decía, la definición que no me conviene, el deseo femenino es deseo de pene por excelencia, esa no me conviene para mi argumentación, pero si yo pienso el deseo femenino por la vía de la tesis de Julieta Di Battista y el deseo en la psicosis, ahí puedo armar un argumento. Yo lo armé, de hecho, ¿no? Pero ya está. Siempre le daría como un lugar de exterior a la psicosis, al femenino, ¿no? Siempre hay como una referencia que es lo masculino y esto quedaría como por fuera. Claro, pero no es, más que binarismo es el falo simbólico y el resto de la diversidad que hay. Más que un dos. Un lugar hegemónico, por eso digo igual, ¿no? Como que este sería la referencia y el resto... Lo otro. Lo que pasa es que en los registros no hay hegemonía. No es que a las feministas le moleste estar en otro, capaz, ¿no? Pero digo, no deja de ser lo otro. Lo que pasa es que el falo simbólico que está en el registro simbólico no tiene jerarquía superior a lo real y lo imaginario. Si vamos por el lado de la jerarquía de los registros, Sí, pero... no habría hegemonismo, me parece, o sea, si lo vemos en el nuevo Romeo. Y como Narela decía, o preguntaba, no solo el nuevo Romeo, puede haber soluciones sexuales, o del nuevo sexual en otras estructuras, ¿no? Y ya puede haber, en el caso de nuevo Borromeo, puede haber soluciones sexuales no convencionales, no binarias, en neuróticos también. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? O sea, el deseo femenino, como vos lo planteaste, no es el deseo de las mujeres. No necesariamente. Es un deseo por fuera de la regulación fálica, que puede ser deseo de la psicosis o no. De hecho, las mujeres, no todo lo que deseamos, o sea, creamos cosas. El deseo sintomático femenino, con H, es propio de la creación. Yo escucho a algunos creadores cuando hablan de cómo crean, ¿no? Literarios, pintores, bailarines, me refiero a la convención masculina género-hombre. Y el modo que cuentan que crean lo que están creando es como un tejido femenino, es el deseo femenino, el deseo creativo, de la múltiple combinatoria de variables. Entonces uno podría escuchar deseo femenino en un varón, en un hombre nacido y que tenga, heterosexual, varón, que cuando crea es femenino en su deseo. ¿Se entiende? El deseo femenino, si está en relación a la falta, no es simplemente el deseo. Lo que pasa es que tenés la cuestión de la regulación fálica y el la no. Si yo tengo el caso de un sujeto psicótico que no tiene regulación fálica, dice Di Battista, y yo también he atendido melancólicos que se compensan o que están compensados, hay algo vivo en ellos, algo deseante, que no está regulado por la función fálica porque no son neuróticos. La psicosis nos enseña muchísimo. Nos enseña muchísimo. Yo creo que también hay que recurrir al campo de la psicosis para pensar estos conceptos por fuera de la regulación fálica. Para pensar, para argumentar que el psicoanálisis no es falocéntrico. Habrá psicoanalistas falocéntricos, como vos me preguntabas, ¿no? Que lo sabrá, seguramente. Y psicoanalistas, cualquiera sea su género, lo sabrá en sus intervenciones a veces. Habrá un ideal que por ahí todavía no han analizado. Pero el discurso analítico no es falocéntrico. La lógica del psicoanalista no es falocéntrica, para nada.
la gente es el objeto. Pero me parece que de acuerdo un poco a lo que estás comentando, sí es binaria, pareciera, porque ya lo falocéntrico y lo otro, o sea, lo femenino, lo fálico, entonces, o sea, siempre queda ahí como... No, digamos, si uno, en el campo de la psicosis, puede haber un psicótico que no se nombre ni mujer ni hombre. Sí, que estás hablando de un psicótico. Está el empuje de la mujer en el caso de la psicosis, que también es un argumento que se podría investigar respecto a esta cuestión del falocentrismo. Hay cuestiones clínicas que son evidencias clínicas, hay que ver si es cultural o no. Uno diría de la psiquiatría que no, el empuje de la mujer no es cultural. Digamos, pero lo que hay que hacer, creo yo, para estas discusiones es ser prolijo de algún modo con las categorías que manejamos, las variables que manejamos. Si no, mezclamos todo con todo y sale cualquier cosa. En mi argumento, la crítica al falocentrismo, yo la respondo con un deseo femenino en la línea de el deseo sintomático con H, que es un arreglo que está por fuera, y ahí me sirvo de la tesis de Julieta de Batista, que debe tener de publicada 4 años. A ver, no sé si tengo acá la referencia. Es muy reciente la tesis, porque yo hice el último curso de doctorado en esa materia, debe ser del 2016, 2017, el libro de Julieta. Es la vía conceptual argumental que elijo. Ahora, sobre la diversidad de la clínica contemporánea, sin duda debe haber mucho que tratar. Y afinar el oído ahí donde aparece binarismo, moral y hasta religión, ¿no? Como contaminación de las lecturas clínicas. Ya está teorizado de que, por ejemplo, una persona trans no tiene una estructura asignada en particular. Era un prejuicio eso. Y hay muchas modalidades, ¿no? De presentación imaginaria, de soluciones al respecto. Ya está teorizado, está escrito, está validado académicamente. Pero sigue siendo igual, no era. Se sigue diciendo. Hay terraplanistas. ¿No? Hay de todo. Sí, el tema es que a lo mejor... Vos sos terraplanista, ¿no? Yo no. Sí, quizá el tema es que, digamos, esto que vos traías al principio como lo tomabas desde Butler y de Irigaray, cierta crítica del falocentrismo, digamos, esto que vuelve al psicoanálisis como crítica, habla un poco de que, digamos, esto sigue sucediendo, ¿sí? No solamente en la práctica, sino en la teorización. Digo, serán terraplanistas, como quieran llamarlo, pero digo, sigue sucediendo. Medievalistas. Bueno, ¿no? De la Inquisición. También. Lo saben. Bueno, al menos, y el tema es que sigue siendo un psicoanálisis hegemónico, un psicoanálisis que se sigue dando en la facultad. Está también esto que vos decís, pero digo, existe. Por eso también no es el psicoanálisis, sino que hay varios, ¿no? También. Digamos, sobre la segregación, yo no la segregación institucional la conozco tanto. Y acá estoy, Estamos. charlando con usted. Y ya, porque me analicé y me sigo analizando y han pasado mucho bajo el puente y vi qué es lo que me malenganchaba con las cuestiones de las instituciones segregacionistas. Hay instituciones que son segregacionistas. Bueno, el que se queda ahí golpeando la puerta 20 años y la verdad, no sé, le gusta golpear la puerta. No es mi caso. Si uno desarrolla, creo yo, una capacidad, una lectura crítica de las instituciones, de lo que produce, de lo que... Digo, una lectura crítica te libera de esas cuestiones. Hay una conferencia de Beticio
en YouTube, que habla de otra cuestión, que es lo que el psicoanálisis enseña a los futuros maestros o algo así. Y ella dice en un momento dado que no es conveniente, no es estratégico denunciar este tipo de, digamos, el no reconocimiento, la segregación. Lo dice de otra manera, pero hay que seguir andando. O sea, hay que eludir a aquellos que descalifican, porque por ahí no es el concepto por el que descalifican, sino es una cuestión de poder, de abuso de poder. Entonces, son arbitrarios, son segregacionistas. Ellos hay que eludirlos, porque no dejan vivir, digamos. No se puede hacer nada ahí. Sí, el tema es que reciben pacientes. Pero también los pierden. ¿Cuánto dura un paciente sometido a esa escucha? ¿Cuánto dura? No dura. Es marketing, Es marketing. Uno no se queda en un lugar donde no es escuchado. Más algo de lo que decías vos, y me parece, no sé si vos también lo percibís, que en algún momento se leyeron las fórmulas de la sexuación como justamente desde el binarismo, y me parece que ahí también radica un error de lectura, ¿no?, de las fórmulas, como en realidad lados complementarios, que justamente no lo son, es todo lo contrario. Y bueno, de ahí se han arrastrado un montón de errores en... Yo vuelvo a elogiar la tesis de Lina Rovira, Lina que no está acá, está corriendo. Es una tesis maravillosa que lee las fórmulas con todas las lecturas que tuvieron. Y bueno, son malos usos de las formalizaciones de Lacan. Las formalizaciones de Lacan se interpretan según la conveniencia de cada uno. Me parece que la tesis de Lina Rovira, que se llama Sexuación y Formalización, de la editorial Bruegel, lee todo un inventario de lecturas de las fórmulas, entre las que seguramente cae el binarismo. Alguna de ellas debe ser binaria o binarista. Una cosa pensaba en relación a esto mismo, ¿no? ¿Tu nombre? Como Marisa. Marisa. Como pregunta, ¿no? Digamos, el concepto de género no es un concepto psicoanalítico. No. Entonces, yo creo que el psicoanálisis es binario, pero todavía no es un tema de género. Si no relaciona esta cuestión que decís, fálico o no sintomático, siempre hay una cuestión de la formación, porque es largo, pero no necesariamente ligado al tema del género, ¿eh? O sea, no Binario, sé si lo que pasa es que es como que se cruzan dos el campos. nudo Borromeo es de 3, Bueno, esto sí. por ejemplo. Esto sí. Los discursos son 4 elementos y 4 rotaciones. O sea, hay el binarismo, habría que buscar las formalizaciones de Lacan para pensar si hay binarismo en el psicoanálisis, la formalización. Nudo Borromeo no es binario, los discursos tampoco, el grafo del deseo menos. Pero aunque lo fuera, pongamos, ¿no? Pero aunque lo fuera, no sé si esto es extrapolable al tema del género, porque son cosas diferentes. Sí, el género no es un concepto de... Claro, en este sentido hoy, ¿no? O sea, que como que siempre se mezcla en la crítica y, no sé, lo primero que saltan por ahí es esto. El binario como el sentido si fuera femenino masculino. Sí. Y no es un concepto. Cuando Freud discute con los feministas, ustedes vieron que hay en la obra de Freud discute con los feministas y las feministas. Hay hombres feministas y mujeres feministas. Y una de ellas es la alemana Karen Horney. Y Karen Horney inventa, ante la envidia del pene, que fue un escándalo total, inventa la envidia de la maternidad. Es una respuesta, es reactiva esa invención de Karen Horney. Y yo creo que los hombres, hay varones que se complican con esto de no llevar ellos el embarazo. Dicen, hace poco en un caso clínico, un relato, no puedo decir mucho por una cuestión de secreto profesional, pero la paciente escucha que su pareja, varón, está complicado con esto. ¿Qué hago yo ahora que estoy embarazada? Yo no tengo nada que hacer. Entonces
Claro, quiere decir que el embarazo lo lleva la mujer hasta ahora. No sabemos qué va a pasar en un tiempo. De acá en más puede cambiar. La mujer biológica. La mujer biológica. Un varón que ha embarazado a una mujer espera hasta que nazca la criatura, pero en ese tiempo de espera está como por fuera de, ¿no? Incluirse de qué manera, ¿no? Simbólicamente. Bruno Bonoris, que va a venir en unos días, también dice, Bruno es muy divertido, yo lo aprecio mucho, pero no lo conozco personalmente, y Bruno Bonoris hablaba de esto, de la paternidad. La envidia de la maternidad en un varón es admisible, aunque no haya sido aceptada por Freud Lacan como entidad, digamos. Sí, pero también puede responder a quedar por fuera, ¿no? O sea, ¿qué hago yo? Bueno, se inventa algo. Se arma un nudo de algo, nuda con algo. Se incluye con algo. Que eso ocurre, pero es caso por caso siempre. Claro, pero yo lo que te decía era que quizás no es envidia, sino protestar por quedar afuera. Sí, pero también habrá envidia. Es concebible. Sí, claro. Como afecto. No. El otro día me contaba una amiga actriz que un director de teatro un día le dijo, sos tan femenina. ¿No? Y nunca más volvió ella porque se sintió era medio incómodo. Pero bueno, la envidia. La envidia es un afecto que no conoce géneros. ¿No? Es un afecto. ¿Qué sé yo? ¿Una otra pregunta? ¿Comentarios? No, yo pensaba en esto de la fórmula de sexuación y lo binario, que podía ser leída así, pero que quizás, que puede no ser leído así tampoco, pero que quizás lo que cuesta para salir del binarismo es salir de lo imaginario, ¿no? Porque si podemos leer las fórmulas de sexuación como no binarias, de todas maneras lo que vemos son dos lados. Entonces, tenemos que entender que uno de los lados es asimétrico, no es para nada lo que... Que no distribuye hombres y mujeres también, por ejemplo. Tal Eso cual. es importante, ¿no? Tal cual, hombres y mujeres biológicos. Claro. Y que por ahí la diversidad estaría del lado izquierdo, ¿no? No, el Del izquierdo derecho. está el falo simbólico, Del derecho. está el sujeto barrado también. Para mí la clave de las fórmulas es la falización del todo, que es el no todo. Y el no todo es inclusivo. El no todo es inclusivo, incluye todo lo que no es. Y es diverso. Para la diversidad sexual, en mi lectura, en las fórmulas, se entra por el no todo. Ahí está la diversidad, por el lado derecho, por el lado derecho. Por el, Pero ¿por qué decís que se entra? Por la diferencia. O sea, la diversidad se entra... La diversidad sexual en la forma de sexuación, en mi lectura, la ventanita que ve la diversidad sexual, que va más allá de lo femenino como binarismo, es el no todo. Ahí aparece lo queer. Yo escribiría lo queer en el no todo. Es algo que propongo yo. Claro, pero eso sigue dejando la heterosexualidad en el otro lado. Yo me quejo de que no ser clasificada como queer siendo heterosexual. Me quejo de eso. El otro día lo encontré. No, ni voy a tanto, pero digo, Quiero decir esto. uno como referencia con respecto a la diversidad. La heterosexualidad, digo, podría ser una de las formas. es lo que yo propongo. Que el heterosexual sea una de las posibilidades de lo queer. Que lo queer incluya lo heterosexual. Yo me rebelo contra eso. Y encontré un artículo de un antropólogo. En la antropología es donde encontramos, cuando se habla de diversidad sexual, los textos más desprejuiciados. Sí. Porque el antropólogo va a encontrar lo que hay. No anda con las tablas de la ley, de Moisés, la de Inquisición, no.
El antropólogo, y bueno, en un artículo cuyo autor no recuerdo ahora, que he trabajado para un curso que dicté sobre diversidad sexual en psicopatología del trabajo, hablaba de la cuestión política de estas clasificaciones. Y que yo dije, bueno, por lo menos hay otro que piensa como yo, que la heterosexualidad debería estar incluida en diversidad. Claro, sí. Y no es así. Pero vuelvo a la clasificación de Borges, ¿no? Borges, uno clasifica y se pierde un montón de lo otro que no hay. Me acuerdo de Alfredo Edelstein, hace muchos años en Centro 2, cuando hablaba de las... claro, hablaba de las estructuras diagnósticas y decía, acá tenemos psicótico, perverso, neurótico y todo un montón de gente que no sabemos qué es. Los inclasificables te dicen. Ahora se llama hace 20 años. Pero bueno, un montón de cosas que uno no sabe. El mundo es muy vasto y no se deja clasificar todo, es lo que los sujetos. Entonces, en el no todo, en la ventana del no todo, me parece que esa es la puerta que nos abre a la diversidad. Yo leería las fórmulas así para la diversidad sexual, por la vida del no todo, incluyendo heterosexuales también. Los demás no preguntaron nada, ¿eh? No. ¿Quieren venir acá? Escucharon atentamente. Bueno. Bueno, les agradezco muchísimo que me hayan escuchado. No, muchas gracias a vos.